Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 39. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, y fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oremos. Amado Padre Celestial, como siempre te pedimos que nos dirijas, que nos guíes, que nos ilumines en este tiempo, que podamos recibir tu palabra con mucha atención y ponerla por práctica. Sobre todo, Señor, que en todo esto podamos ver la redención de Cristo. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Bien, estamos entonces exponiendo la carta de Hebreos. Este es el sermón número 18. Y para entender bien el contexto en el que estamos, desde el capítulo 10-19 al capítulo 13-25, iniciamos una sección práctica de la carta. Recordemos que veníamos desde el capítulo 7 viendo todo lo referente al nuevo pacto, el antiguo y el nuevo pacto. Como ya hemos visto, un mejor pacto con mejores bendiciones, con mejores promesas, debe corresponder a mayor responsabilidad, a mayor lealtad. Y la porción que vamos a ver el día de hoy es una de las grandes exhortaciones del libro de Hebreos. Bueno, digo una de las grandes exhortaciones porque realmente todo el libro se define como una exhortación. Y básicamente al principio vimos que esta carta, más que ser una carta, se cree que fue un antiguo sermón. Tal vez fue uno de los primeros sermones que se han encontrado, toda la carta, o sea que es una exhortación. Esta exhortación tiene su inicio, hablando pues ya de este contexto, en los anteriores versículos, la que vamos a ver el día de hoy, Hebreos 10 del 19 al 25. Ahí el autor hace 4 llamados, eso lo vimos en el sermón anterior. Esos llamados son que nos acerquemos, que mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y que no dejemos de congregarnos. Hoy vamos a continuar en esa misma exhortación y para esto veremos un solo punto, y es las advertencias y provisiones para no llegar a la apostasía. Advertencias y provisiones para no llegar a la apostasía. Y vamos a hablar de 3 cosas en el contexto del pasaje. Sobre los que apostatan y el juicio que van a recibir, los versículos 26 al 31.
sobre la responsabilidad y castigo en relación al nuevo pacto, versículos 28 al 29, y sobre la firmeza, perseverancia, amor y fe necesarios en los versículos 32 al 35. Iniciamos en el versículo 26, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En primer lugar, ¿de qué personas está hablando aquí el autor? Y de acuerdo a lo que hemos estudiado en la misma carta, al contexto, aquí se habla de personas que después de conocer el Evangelio, después de ser iluminados con su conocimiento, deliberada e intencionalmente deciden pecar y rebelarse contra Dios y su palabra. No son personas que han pecado algunas veces y confiesan su pecado, que son creyentes y permanecen en la iglesia, pero fallan y pues van a Cristo y siguen en arrepentimiento, en novedad de vida. No se habla de esas personas. No son personas que fueron una vez a la iglesia y no volvieron. No son este tipo de personas. Estas son personas que, a pesar del testimonio que han recibido, a pesar de llevar ya tiempo en la iglesia siendo beneficiarios de muchas bendiciones, han rechazado persistente y voluntariamente el cristianismo al punto de alejarse de la fe, y por su rechazo, por su desagradecimiento, han pasado ese límite y ya han llegado a oponerse al Señor y a su obra. Al rechazar a Cristo, sabiendo que es el único camino al Padre, que es la única fuente de liberación del pecado y sus consecuencias, están rechazando la salvación. Están abandonando la fe. Eso es lo que significa apostasía, un abandono de la fe. Y el autor se incluye como alguien que podría ser tentado a desviarse. Él dice: porque si pecáremos. Noten ustedes que lo está diciendo aquí. Entonces, esta es una advertencia para todos los creyentes, para todos nosotros. Si alguien es tentado a vivir de esta manera, a ser desleal a este gran pacto, tenga cuidado, porque puede llegar a apostatar. Puede llegar a apostatar. Los hebreos estaban mirando atrás, estaban dando algunas muestras de estar en riesgo, estaban mirando a las antiguas formas del judaísmo. Eso era lo que veíamos en el contexto, ¿cierto? No veían a Cristo y a su obra como lo más importante, como lo mayor, sino que estaban mirando a un lado, estaban mirando a todas las celebraciones del templo, estaban siendo vacilantes e inestables, no estaban considerando la esperanza de la venida de Cristo con el suficiente gozo y expectación. Como el autor lo expone más adelante, al principio de su vida cristiana, eran muy activos en las buenas obras, pero parece que lo habían olvidado. Y como ya vimos, además, algunos estaban acostumbrados a no congregarse regularmente. Todo eso era indicio de estar saliéndose del camino. Lo dice la palabra de Dios acá. Por eso el autor hace esta exhortación que es importante para los creyentes en cada generación. Este llamado de la palabra es un llamado preservador para nosotros. O sea, el autor, por así decirlo, nos está dando el medicamento adecuado y preventivo para curar esa enfermedad espiritual que lleva a la muerte. Debemos, hermanos, prestar atención, porque en esto el Señor nos está librando de desviarnos y recibir ese castigo. Y el autor ya había tocado este tema antes, como decía, por toda la epístola, porque esta es una exhortación. En Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Era una segunda generación de creyentes los hebreos. En Hebreos 3:12 al 13 dicen: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. En Hebreos 4:1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos. Todos los creyentes están llamados a atender con temor y temblor estos llamados y a examinar constantemente su vida espiritual. Y esto para no caer en el mismo error, para no llegar a este punto. Y hemos visto diversos ejemplos. Israel, ustedes recuerdan lo que vimos de Israel. Mucho ceremonialismo,
una higuera frondosa, pomposa, pero sin fruto, ¿cierto? Mucha rama, pero nada de fruto, ni promesa de fruto. Entonces, cuando esas personas que han conocido el Evangelio abiertamente deciden vivir la vida que llevaban antes, entregarse a una vida de pecado con conocimiento y conciencia de lo que están haciendo, esas personas quedan expuestas a un terrible juicio de Dios. Su rechazo del sacrificio de Cristo los deja en sus pecados. Su vida infructífera y desleal e incrédula revela que nunca fueron pueblo de Dios. O sea que al permanecer en ese estado solo les espera un horrendo y aterrador juicio. La condenación, que nadie se engañe con eso, que nadie piense que puede vivir la vida cristiana livianamente y que no va a pasar nada. Para ellos no queda más sacrificio por el pecado. Es lo que dice aquí el autor. Están sin redención en sus pecados, en condenación. Se ha convertido en enemigo de Cristo y es entregado a un juicio. Y es un juicio que no espera al final de los tiempos, sino que se da desde el momento de la apostasía. Y aquí se habla de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, versículo 27. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? El juicio de fuego que recibirán todos los enemigos de Dios y de su pueblo será para esa persona apóstata. Y qué triste que esa persona estuvo a las puertas del cielo, que esa persona estuvo en el contexto de la congregación. Es un fuego desplegado por la ira santa de Dios que consumirá a sus enemigos. Eso será lo único que puede esperar esta persona. No es que se pierda la salvación, es que aunque aparentaban tenerla por un tiempo, nunca la tuvieron, porque siempre la rechazaron, aunque parecían cristianos, aunque estaban camuflados ahí. Y esa persona realmente está muerta en sus delitos y pecados y espera la condenación. Esa condenación es una condenación eterna, es una condenación al infierno. Hoy poco se habla del infierno, pocos predicadores se atreven de hablar del sufrimiento del infierno. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que advertir a todos. Y este sermón se dio a una congregación. El autor de Hebreos dio este sermón a creyentes. Es la condenación preparada para todos los enemigos de Dios. Cuando las personas mueren, inmediatamente sus almas pasan a un estado intermedio en espera del juicio final. Ese es un juicio preliminar, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y estoy parafraseando el texto, parte del texto creo. Porque en ese estado empiezan a recibir parte del juicio final que tendrán, pero tienen un juicio ya ahí. En la muerte hay un juicio. En ese estado las almas son conscientes, no entran en un sueño, no son aniquiladas. Los creyentes van inmediatamente a la gloria y las almas de los injustos inmediatamente a la condenación. Para los impíos este es un estado de tormento. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Destruir. En el Evangelio de Marcos leemos, Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Un lugar de tinieblas, un lugar de llanto y crujir de dientes. En Lucas 16 vemos al hombre rico que estaba en tormentos y no podía salir de ahí. Podía recordar todo lo que había vivido, podía preocuparse por sus familiares, pero no podía salir de ahí. Al final de los tiempos, cuando Cristo venga, habrá resurrección tanto de los justos como de los injustos. Juan 5:29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En ese momento será el gran juicio y los impíos recibirán la sentencia final, la condenación. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego que estaba preparado para los enemigos será para estos apóstatas. Ese será un juicio mayor condenación por el rechazo arrogante después de conocer la benevolencia del Señor. Y sí, hay grados de condenación. Hay grados de condenación para quienes, después de haber sido beneficiarios de la luz, de la benevolencia del Señor, la rechazaron y la pisotearon. La persona que, a pesar de la benevolencia de Dios, deliberada e intencionalmente decide pecar y rebelarse ante Dios y su palabra, se aparta del Señor y sus propósitos, queda expuesto a este juicio.
Cualquier persona que esté caminando de esa manera, si llega a oír esta enseñanza, o si escucha otro llamado por cualquier predicador y está en esta condición, alejado de Dios, así lleve el tiempo que lleve, tómelo como una muestra de la benevolencia de Dios. No es coincidencia que escuche esto, donde quiera que esté. Estamos transmitiendo en este momento, cualquier persona puede estar escuchando eso. Si usted lleva tiempo, meses apartado del Señor, eso es para usted y todavía está a tiempo. Significa que hay benevolencia, que no ha pasado el límite todavía, que Dios todavía tiene misericordia de usted y quiere que se vuelva a Él. Si aún puede oír y atender, no es tarde. Venga Cristo y arrepiéntase y sea libre de la ira de Dios. Pero venga ya, venga con urgencia, porque puede ser el último llamado. Puede ser la última vez que usted tendrá esta benevolencia de ser exhortado y animado a venir a Cristo. No sabemos cuál sea el límite de la paciencia de Dios con usted, así que es mejor no esperar. Porque llegará el momento en que el Señor pues ya no arrojará más luz sobre esa persona y la dejará en su endurecimiento. ¿Duda usted de la benevolencia de Dios? ¿Qué dice Romanos? Romanos 2 del 4 al 10. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ahora, el autor continúa mostrando que estando Cristo, la responsabilidad y las consecuencias de desobedecer son mucho mayores. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Qué pasaba con la persona que en el Antiguo Testamento apostataba, rechazaba la ley abiertamente y se volvía a los ídolos? Aquí, pues nos dice el autor que muere. El caso se atestiguaba con 3 testigos y la persona debía morir sin misericordia. Uy, qué fuerte era esto en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pensamos nosotros. Pero decimos, hoy estamos bajo la gracia, acá no nos va a pasar eso. ¿Cómo así que van a venir 3 testigos? Miremos qué dice la palabra. Vamos primero a mirar esto del Antiguo Pacto. Eso está en Deuteronomio, capítulo 17, los versículos 2 al 7. Cuando se hallar en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa, pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, y así quitarás el mal del medio de ti. Esta era una censura radical y debía también ser ejemplo para todo el pueblo. Pero más grave que esto es el castigo para el que en el nuevo pacto apostata contra Cristo, porque Cristo es la realidad, Cristo no es la sombra y la figura, Él es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. El autor dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, en primer lugar, el autor dice, el que pisoteare al Hijo de Dios. Ya dijimos, Cristo es mayor que todo el Antiguo Testamento. Él es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que la ley. Pisotear, ¿qué significa? Significa rechazar, despreciar, repudiar a la persona del Hijo y su obra. O sea, para esa persona,
todo lo que tiene que ver con Cristo y su obra ya no es importante, ya no tiene valor. Por eso abandona a Cristo para refugiarse en sus pecados e ídolos. Siempre hay un intercambio, estás cambiando a Cristo por algo. En segundo lugar, esa persona tiene por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Y hemos estudiado lo preciosa que es la sangre de Cristo, porque es el precio de nuestra salvación. La vida, costó la vida del Hijo de Dios. Tener por inmunda la sangre es un desprecio total. Es una forma de decir que considera la fuente de su salvación sin valor, sin importancia. La rechaza con desprecio. Jesús inauguró el nuevo pacto por medio de su sangre. Él dio su vida para la redención. El apóstata no le da un valor especial a la sangre de Cristo. No ve el sacrificio de Cristo como el pago por su salvación. Ve la muerte de Cristo como la muerte de cualquier hombre. Se ha olvidado de ir a Cristo, el sumo sacerdote, en oración. Ya ni siquiera quiere orar. No pide perdón por sus pecados constantemente. Y no depende de la gracia de Dios o de la palabra de Dios, porque la sangre de Cristo para esa persona no es importante. Por eso la Santa Cena en la que participó o el congregarse ya para esta persona no significa nada. Puede faltar a la iglesia las veces que quiera, ausentarse por meses. No pasa nada, porque para él no es importante celebrar la Santa Cena donde se habla del valor de la sangre de Cristo. Y al hacer todo esto, entonces él está aumentando la ira de Dios, está apostatando, hace afrenta al Espíritu de gracia. O sea, lo está denigrando. También la gracia ofrecida por el Espíritu es desestimada, despreciada y respondida con comportamiento desagradecido y desleal. Los llamados que por el Espíritu se hacen, la iluminación que viene por el Espíritu es rechazada por esa persona. Estas cosas son un insulto a la persona del Espíritu Santo. Una respuesta injustificada a la benevolencia generosa del Señor. Esa persona está cometiendo el pecado imperdonable. Y lo está haciendo por su rechazo y desprecio abierto a Cristo, por abandonar la verdad y la justicia del reino de Dios, por ir en pos de sus ídolos, rompiendo el pacto. Y es evidente que ha sido entregada a las tinieblas de su corazón y ya no podrá arrepentirse en ese punto. ¿Por qué? Primero, porque no quiere. No quiere arrepentirse. Y segundo, porque el Señor ya no le dará la luz espiritual ni lo llamará por su espíritu. Dios no enviará su espíritu a esa persona. Esto lo enseña Juan en su evangelio, citando a Isaías, hablando de los judíos que después de recibir la luz del testimonio de Cristo lo rechazaron. Vaya conmigo a Juan 12, del 37 al 40. Evangelio según Juan, capítulo 12, versículos 37 al 40. Aquí en este contexto se cita un texto de Isaías, pero no solo aquí. Cada vez que alguien rechazaba el Evangelio, los autores secundarios utilizaban este texto del profeta Isaías para mostrar y explicarnos lo que sucede con una persona que se rehúsa a creer. ¿Por qué causa es? Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque no podían creer, porque también dijo Isaías, por esto no podían creer, perdón, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías vivió en tiempos así cuando rechazaban la palabra. Él fue enviado con la palabra de Dios, pero no iban a oír, no iban a escuchar, porque ya habían llegado a un punto donde a pesar de los muchos llamados del Señor no lo siguieron y ya el Señor no quiso enviar su luz a ellos. Lo mismo pasa en la parábola del sembrador. Se siembra la semilla, la buena semilla, pero si los hombres no la reciben, la pisotean, se vuelven contra ella, llega un momento en que el Señor ya no los llama más. Se agotan los llamados y la benevolencia del Señor. Y en ese punto han cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. El castigo para esas personas es terrible y Dios mismo enfrentará a esas personas. Versículos 30 y 31, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esas palabras son tomadas de Deuteronomio 32, del 35 al 36. Y también está el Salmo 135, 14. El primer texto es parte del cántico de Moisés. Y los hebreos conocían muy bien este pasaje. En primer lugar, el que rechaza a Cristo y su iglesia de esa manera comete
una infamia muy grande, muy indignante para toda la iglesia. Pero el Señor no dejará eso así. El autor enseña que Dios se encargará de ese juicio. Él juzgará a su pueblo y sabemos que Dios, siendo Dios, lo ejecutará. Ninguno se escapará del juicio del Señor. Así se ausente de la iglesia, así se esconda, así vaya a otra iglesia donde nadie lo conozca y siga aparentando falsa fe y siga calmando su conciencia, pero no escapará del juicio de Dios. Y por su desprecio y aborrecimiento del Señor será un juicio terrible. Dios no puede ser burlado. El Dios vivo ejecutará su ira santa sobre esa persona. Parte de su juicio será ser entregado a él mismo o a ella misma y a las consecuencias de sus pecados. Después vendrá la muerte y la condenación, que es la muerte eterna. El Señor se convertirá en su enemigo. Hermanos, el Señor siempre ha estado en control y ejerciendo justicia sobre su pueblo. En el tiempo de Moisés, siendo una teocracia, el Señor ejecutaba algunos de sus juicios a través de sus instrumentos y se aplicaba esta pena capital, pena de muerte. Pero ahora el mismo Señor, que ha cumplido todo su plan, está presente de manera más cercana, más accesible a la iglesia, y el contraste está en la mayor plenitud y bendición que ha traído el nuevo pacto. Aquí es claro que Jesús y su obra es la realidad completamente superior a Moisés y a las figuras y sombras del Antiguo Testamento. Hay mayor castigo al que rechaza la luz plena, al que rechaza la persona misma del Señor, la provisión final, la provisión definitiva para el perdón del pecado, el que se resiste al Espíritu de gracia. No nos engañemos pensando que hoy las demandas y llamados del Señor son más flexibles, que porque los juicios no vienen inmediatamente, no cae un rayo o pasa algo, pues nada va a pasar. Es más grave la muerte espiritual. Caminemos con temor y temblor delante de Él. Mire lo que dice el Salmo 2 al final, Salmos 2, 11 al 12. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermanos, atendamos a las advertencias del Señor y no nos descuidemos, no descuidemos nuestra salvación. Es posible que alguno esté siendo tentado como los hebreos a salirse del camino, a mirar atrás. Y todo comienza con cosas aparentemente pequeñas, como dejar de acercarse y depender del Señor en la oración, como ser intermitentes y fluctuantes en la vida de la fe. Hermanos, el abandono de las obligaciones con la iglesia y el mundo, el dejar de congregarnos hace parte de esos descuidos. Poco a poco, toda la vida de la fe se va dejando en último lugar hasta llegar al punto de no ser sensibles al Evangelio y llegar al endurecimiento. La salvación es gratuita, la salvación no se pierde, pero hay un llamado a la responsabilidad. Y las dos cosas están en la Escritura. Desde el principio de la carta, como ya vimos, se hace referencia a esto, a esa perseverancia constante. No solamente el llamado a estar alerta, sino también a perseverar. En Hebreos 2.1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El llamado está ahí en la palabra, desde el principio de la carta lo vimos. ¿Qué pasa con los creyentes? Pues atienden al Evangelio, a los llamados del Señor. ¿Qué pasa con los no creyentes? Los rechazan. Entonces el autor está llamando aquí a los hebreos y a todos los creyentes para recordar la perseverancia que manifestaron al principio de su conversión, porque sí la tenían. Y eso está en los versículos 32 a 33. En primer lugar, los hebreos combatieron contra los enemigos del Evangelio al principio de su fe. Ellos se enfrentaron a judíos incrédulos y al mundo gentil grecorromano. No sabemos con exactitud cuándo fue esa persecución, pero es posible que ese evento esté relacionado con dos hechos históricos. En primer lugar, esto puede tener que ver con la expulsión de los judíos y los cristianos de Roma en el año 49 después de Cristo. Esto fue hecho por el emperador Claudio y estaban siendo acusados de provocar desórdenes. Eso está registrado en Hechos 18 del 1 al 2. Entonces puede ser esa una de las razones.
La segunda causa puede ser la persecución de Nerón, que sucedió en el año 64, donde hubo un incendio y culparon a los cristianos. Necesitaban un chivo expiatorio y culparon a los cristianos, y muchos cristianos fueron quemados, puestos como antorchas en el jardín de Nerón. Entonces puede ser esta persecución a la que se puede estar haciendo referencia aquí, una de las dos. Entonces, al parecer esa persecución venía de parte de los judíos y también del gobierno romano. La persecución seguramente llegó cuando, ante la predicación, la vida cristiana y el bautizo, porque los que creyeron pues se bautizaban, entonces las personas que vivían alrededor empezaron a atacarlos. Ellos no permanecieron pasivos. El autor dice que combatieron contra esos ataques. Seguramente lo hicieron venciendo con el bien el mal, como dice la Escritura, permaneciendo en el testimonio de la verdad. Usaron toda la armadura de Dios para hacer resistencia a esos diferentes ataques. Ellos, al confesar públicamente su fe, pues eran insultados, es lo que dice aquí, con vituperios delante del pueblo. O sea, esas personas perdieron su lugar en la sociedad. Seguramente fueron expulsados de la sinagoga. Ellos llegaron más lejos que los gobernantes del tiempo del Señor, que dice Juan 12, del 42 al 43, explica esto, que aun cuando habían creído, a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y en esto Juan dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los hebreos llegaron más lejos, ellos fueron expulsados, ellos fueron atacados y enfrentaron todo esto. Valientemente ellos estaban glorificando a Dios. Entonces, al hacer esto, los hebreos eran vistos pues como personas extranjeras, extrañas, como traicioneros, como ajenos a su patria. Y fueron hechos espectáculo. O sea, su caso fue publicado con burla, jocosamente, para ser visto como un acto teatral, ¿no? Sufrieron la mofa, la burla de sus amigos, de sus cercanos, llegaron a ser tratados como enemigos, como ciudadanos de otro lugar. Y el apóstol Pedro, que también hace referencia a la persecución del año 64 por Nerón, dice lo siguiente, 1 de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, sufrir burlas, sufrir insultos por causa del nombre de Cristo, dice que es bienaventurado. Es dichoso el que sufra por causa de Cristo. La firmeza ante las pruebas y los insultos muestra precisamente que el Espíritu del Señor reposa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tendríamos esa valentía por nuestra cuenta. Si nosotros permanecemos firmes ante el ataque, ante los insultos, ante las luchas, es una muestra de que el Espíritu de Dios está en los creyentes. Es lo que está diciendo ahí Pedro. Vivir como cristiano en fidelidad, obediencia, en firmeza, en perseverancia de justicia, proclamando la verdad de Dios, es evidencia de la presencia del Espíritu en nosotros. Nada de eso se puede hacer sin Él. El Señor está con su pueblo, el Señor lo respalda, y padecer pacientemente por causa de la justicia, por glorificar al Señor, es evidencia que su Espíritu nos guía. Pero además de sufrir por mantenerse en la verdad, ellos hicieron algo más, ayudaron a sus hermanos que estaban en la misma lucha. O sea, se mantenían en unidad con ellos. Como buenos soldados, seguramente se apoyaron para hacer una mejor resistencia, no estaban divididos, ¿no? Y hubo casos donde, recordamos allá Pablo en Roma con algunos predicadores, había una contención ahí, algunos predicaban a Cristo por contención, pero aquí no, aquí había unidad, ellos estaban unidos luchando en la persecución, hicieron resistencia, seguramente se animaron, compartieron recursos, caminaron como amigos y hermanos en amor. Buen ejemplo, ahora que hay a veces divisiones en la misma iglesia, ¿no? Una iglesia se mantiene fuerte cuando está en unidad, cuando todos luchan juntos en el mismo propósito. Y eso incluye ayudar a los que por causa del mismo testimonio del Evangelio llegaban a ser apresados. El autor dice esto, ¿no? Porque de los presos también os compadecisteis. Los hebreos no solo acompañaron a sus hermanos entonces en las tribulaciones, sino que a costa de ser señalados, llevados a la cárcel, estuvieron con ellos, los fueron a visitar y los apoyaron en sus necesidades. Y hay muchas necesidades para un preso, ¿no? Comida, ropa, cosas para el cuerpo, el aseo y el ánimo de la palabra de Dios. Y esto es como los filipenses hicieron con Pablo. Ustedes recuerdan a Epafrodito, que fue con una ofrenda y también para servirle de ayudante al apóstol Pablo. Eso está en Filipenses 4:18.
Hacer eso implicaba ser señalados como creyentes y tal vez llegar a ser perseguidos y también llegar a ser apresados ahí. Pero ellos enfrentaron las dificultades de los hermanos como suyas. Y el autor de Hebreos más adelante exhorta a acompañar a esas personas, a todos los maltratados. Mire lo que dice Hebreos 13:3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y aquí recordamos las palabras del Señor, las palabras que dirá en el juicio final a los suyos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hacer algo por los creyentes en necesidad es como hacérselo directamente a Cristo. Además de visitar a los que estaban en la cárcel, ¿cuántas más cosas nos dicen aquí que podemos hacer para satisfacer las necesidades de los mismos hermanos? Muchas, ¿cierto? También los hebreos enfrentaron con gozo la pérdida de sus bienes, y se va poniendo más fuerte cada vez la cosa, ¿no? O sea, ellos estuvieron en unas situaciones muy complejas y perseveraron. Dice: y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Que nos persigan, que nos metan a la cárcel, que nos insulten, nos vituperen, bueno, todavía, pero qué difícil cuando nos tocan el bolsillo, ¿cierto? La propiedad. Ellos, al ser reseñados en esta sociedad judía, fueron despojados de sus bienes, de sus propiedades. Seguramente las autoridades gubernamentales les confiscaron todo lo que tenían, quedaron sin nada. Pero su fe y esperanza fue más grande de lo que podían tener en este mundo. Tenían tan clara su esperanza en la herencia perdurable y verdadera que podían sufrir la pérdida, podían tener gozo en el sufrimiento. En este mundo vamos a tener bendiciones acompañadas de tribulaciones, y al vivir para Cristo nos exponemos a este tipo de persecución. Recordemos aquí las palabras del Señor después de su respuesta al joven rico en Marcos 10, 29 y 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos, los hebreos tuvieron ese comportamiento fiel y lleno de fe en el pasado. Estuvieron dispuestos a exponerse a la cárcel, a perderlo todo, sintiendo gozo, porque Cristo era central en sus vidas. Pero ahora, en el momento de la carta, por un momento la persecución había cesado. Parece que era un periodo de paz, y estaban retraídos, estaban mirando a otro lugar. Entonces, cuando estaban en persecución respondieron, pero ahora en un periodo de paz, entonces bajan la guardia. Ya no estaban dando el mismo valor a Cristo y su iglesia, y realmente es eso. El endurecimiento viene por no dar el valor que tiene Cristo y su iglesia. Eso muestra que es posible haber llegado a este punto de fidelidad, y ese es el meollo del asunto. Es posible llegar a este punto de fidelidad hasta de perder las propiedades, hasta de ir a la cárcel por causa de Cristo y ser tentados al desánimo y al desagradecimiento. Es posible que usted haya llegado a los límites de la fidelidad y después pueda descender. Pero no es correcto, hermanos, permanecer así. Es muy peligroso y puede llegar al endurecimiento. Entonces ellos debían recordar esa fidelidad del principio y continuar viviendo en ella. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esto es muy significativo, hermanos. La casa de Dios aquí hace referencia a los cristianos, a los creyentes, a la iglesia. El sufrimiento es a veces usado por el Señor cuidadosamente, precisamente para tratar a los creyentes. No, es que somos perseguidos,
somos atacados y a veces no vemos la mano de Dios en todo eso. El sufrimiento es usado para probar nuestra fe, para santificarnos y para moldearnos. Los creyentes genuinos, siendo suplidos por su Espíritu, permanecerán. Su fe será fortalecida. Pero también en esto el Señor juzga a quienes se aparentan fe. Ante la disciplina y las situaciones difíciles, algunos se hacen más hostiles, se endurecen más. Son los mismos medios, pero algunos se endurecen más con esos mismos medios. El punto es que los hebreos habían mantenido fieles ante la prueba y debían volver a esa perseverancia, y aunque para ese momento disfrutaban un tiempo de paz, la persecución volvería. Incluso parece que sería una persecución más fuerte. Después siguió la persecución de Domiciano. Y también vemos que los hebreos, aunque habían sido perseguidos, el autor en Hebreos 12:3 nos muestra que ellos no habían llegado a ser mártires. O sea, ellos sufrieron, pero no llegaron a morir sacrificados por la causa de Cristo. No habían resistido hasta la sangre, dice Hebreos 12:4. Entonces, ante las pruebas ellos debían mirar a Cristo, debían gozarse en tener en común el sufrimiento y así recibir ánimo y fortaleza para perseverar. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El gozo se da por tener en común con Cristo el sufrimiento. Pero también debemos ver que se tiene en común, si tenemos el sufrimiento en común, también tendremos en común la victoria con Cristo. Ese es el punto. Con Cristo tendremos gozo permanente, pleno y final. Pablo dice a los romanos en Romanos 8:17, sí, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No podemos evitar sentir gozo porque la victoria del Señor es nuestra, porque nuestros enemigos recibirán la sentencia final. Y el pueblo de Dios entrará al estado eterno, a la herencia gloriosa de los hijos de Dios. Los hebreos vieron que en Cristo tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Tenemos lo mejor, lo perdurable en Cristo. Este mundo es imperfecto, este mundo es pasajero. Y el autor quiere que miremos a lo mejor, a lo real, a las bendiciones del nuevo pacto y que las aprovechemos. Es claro que aún no tenemos esa plenitud de bendiciones, hermanos, pero las vamos a tener y debemos vivir perseverando en medio del sufrimiento porque las promesas son una realidad. Hermanos, nosotros también somos llamados aquí para recordar los días de nuestra conversión. ¿Recuerdan ustedes cómo era eso? Ese momento en que conocimos al Señor, llevando la palabra con gozo a otros, animados, dispuestos a defender la verdad y servir con disposición, con entrega. Todo el que viva en Cristo en alguna medida tendrá oposición. Es una senda estrecha, hermanos. No hay otros caminos, no hay otras opciones. Tendrá oposición, oposición familiar, rechazo de los más cercanos y amigos, rechazo y persecución de la sociedad. Algunos no han dado ni siquiera este paso, o sea que todavía no han empezado su fe. Pablo dice a Timoteo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. La vida cristiana cuesta todo. Mueres a ti mismo. Mueres a tu yo. El Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Quien no padece ninguna oposición es porque no está viviendo la vida cristiana. Porque pierdes tu vida para encontrarla. Ahora el autor, conforme a esto, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. En primer lugar, él habla de la confianza. Si el Señor les guardó mientras enfrentaban persecuciones, ellos debían seguir confiando en tiempos de paz. Ya el Señor los guardó y llegaron al límite y Dios los protegió. El tiempo de paz y bendición no es un tiempo para bajar la guardia, para hacerse perezosos, inestables. Es como nada pasa, entonces nos quedamos ahí quietos. El punto es que a veces en medio de la tranquilidad se olvida la confianza dependiente. No debemos buscar al Señor solo en medio de la angustia o cuando hemos llegado al fondo.
Confiar en el Señor es seguro. Hermanos, hay un gran premio o retribución para los que creen en sus promesas. Nada de lo que tengamos aquí puede igualarse a lo que el Señor nos ofrece. Ni siquiera la paz y tranquilidad o prosperidad que alcancemos aquí. Lo que Él nos ofrece será siempre mayor y pleno. El llamado del Señor es a seguir expresando la fe y confianza que tenemos en Él en todo tiempo. La fe y dependencia que se expresan en el tiempo de la prueba debe exhibirse en el tiempo también de la paz. Y Dios premia ese tipo de fe. Hay que seguir dando testimonio, hermanos, con denuedo, con valentía. Hay que seguir viviendo para Cristo sin temor. Y en esto hay que resistir y aguantar con paciencia, es lo que dice el autor. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesario. Hay que resistir constantemente haciendo la voluntad de Dios. Esa es la resistencia, porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad. Así como ellos resistieron en el pasado la prueba, deben resistir pacientemente haciendo su voluntad para recibir la promesa. La promesa aquí hace referencia a todas las bendiciones que trae Cristo en el nuevo pacto, la salvación plena en Jesucristo. Y eso sucederá en la segunda venida de Cristo. La salvación es una realidad ahora, pero no olvidemos que será plena y final en el día de Jesucristo. Ahora tenemos las primicias, tenemos un adelanto, pero al final recibiremos plenamente lo prometido. Pero hermanos, es importante que observemos bien aquí que es necesaria la resistencia paciente haciendo la voluntad de Dios para recibir la promesa. Si no hay resistencia paciente, lo más seguro es que nos iremos, nos alejaremos más de Cristo y no se recibirá la promesa. Esa resistencia o perseverancia es característica, es fruto del creyente. Si alguien abandona esa perseverancia, no puede recibir la promesa. El autor dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El autor aquí hace referencia a dos pasajes, están en Isaías 26:20 y principalmente Habacuc 2 del 3 al 4. Y la venida de Cristo, eso muestra que la venida de Cristo está cerca, es lo que está diciendo. Él vendrá en el momento que ha determinado. Hay un contraste entre los que retroceden para perdición y los que tienen fe para preservación del alma. No olvidemos aquí que la fe no es pasiva, es una fe activa. La fe sin obras está muerta. Lo contrario al orgullo y a la injusticia es la confianza humilde y dependiente en el Señor. No es por obras que se recibe esa promesa, sino es por la fe, y lo contrario a retroceder es avanzar. La fe verdadera produce obras que son fruto, que no son causa. Quien retrocede pues está abandonando la fe, es desleal a la benevolencia del Señor, no agrada a Dios y va a enfrentar el juicio. Y hermanos, recordemos que su venida será el juicio de este mundo. Todos los creyentes están llamados a avanzar, todos. Y todos los creyentes están llamados a vivir la vida cristiana con fe, esa fe que tiene obras, y esperanza hasta el final. No hay otra manera de resistir pacientemente y perseverar. Y hermanos, todo esto es una advertencia, porque el autor está hablando a toda la iglesia de todos los tiempos. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos resistiendo, perseverando y avanzando por la fe hacia el día final? Y note que no es gravoso, no es un peso aplastante, porque tenemos todas las herramientas. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su iglesia, tenemos todo, la ley escrita en nuestros corazones. Los hebreos tienen fruto que evidencia esa verdadera fe que no deben olvidar. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí están los dos grupos. Los que retroceden y los que tienen fe, escuchen bien, para preservación del alma. Y el autor se une aquí a los oyentes, ubicándose en el grupo de los que tienen fe. De acuerdo a esa descripción, ¿dónde te ubicas? ¿Estás buscando siempre hacer la voluntad de Dios? ¿Estás perseverando con fe? ¿Tienes los ojos puestos en la herencia eterna?
Y como conclusión, hermanos, en Cristo tenemos una salvación grandiosa, gloriosa e inmejorable. No olviden esto, hermanos. Y por eso hay un llamado urgente para examinar si estamos correspondiendo en lealtad a ese mejor pacto. Si estamos valorando y usando las provisiones que trae ese pacto para perseverar. Y aquí tenemos un llamado preventivo para examinarnos y no llegar a la apostasía. O sea, hoy es el día de examinarse, de mirar si estamos caminando en la dirección correcta. Todos podemos ser vulnerables al desvío. El autor mismo se consideró a él mismo cuando empezó este pasaje. Los mismos hebreos estaban tentados a volver atrás, a dejar a Cristo. Todos somos vulnerables. Todo empieza precisamente por no ver a Cristo, su obra y provisión, como lo más importante y mayor. ¿Cómo vemos, hermanos, hoy a Cristo, su obra y provisión? Más bien, ¿cómo muestran nuestras acciones que estamos viendo a Cristo, su obra y provisión hoy? Pensemos. Nuestras acciones revelan qué es lo más central de nuestra vida, nuestras energías, nuestra fuerza, nuestra disposición, nuestro pensamiento está centrado en Cristo y en su obra. O decimos, bueno, sí, es importante, pero no tanto. Sí, hay que ir a la iglesia, hay que congregar, pero no tanto, no pasa nada si no voy un domingo. No pasa nada si no oro regularmente, pues ya soy cristiano. ¿Pensamos así? Cuando tu vida se rige por una cosmovisión que ve la fe como algo secundario, todo se dirige cada vez más al endurecimiento y a la apostasía. Ahí es donde empieza el problema. Es que ya no importa tanto, es que ya no es tan central y cada vez será menos central. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Cierto? Y se empieza a ser vacilante, inestables, permisivos con el pecado. Ya no hay problema en hacer cosas que el mundo le parece normal. Ya el mundo no se escandaliza de nosotros. No pueden ver la luz de Cristo a través de nosotros. Un día sí, un día no. Sin compromiso por congregarse, sin compromiso por participar en el servicio. Ya no nos interesa el servicio. Ya no nos molesta, duele pecar, dejar de estudiar la Escritura, orar, reunirnos con los hermanos entre semana. Ya no seremos entonces sensibles cuando los hermanos sufren, incluso no nos importará. Tampoco nos importará que los hermanos no estén creciendo o avanzando. No nos importará la iglesia ni su sostenimiento ni su avance. Y empezaremos a justificarlo todo, incluso usando la misma palabra. Porque se ha perdido el valor, el lugar, la importancia que tiene Cristo y su reino. Y ese es un problema que si no se detiene, va en avance. Pero hoy podemos identificar esos pequeños rasgos, arrepentirnos, prevenirlos. Esta enseñanza está aquí no para que nos demos un permiso y nos relajemos, sino para que actuemos, para que temamos a Dios. La evidencia de que realmente estamos bien es que ante una exhortación como esta, tomemos medidas. O sea, hoy mismo tomemos medidas, acciones concretas, que nos comprometamos más con la fe, con la perseverancia, aun si vemos que no estamos en la misma situación, porque alguien puede decir, no, pero es que pastor, yo no he llegado a apostatar, yo soy cumplido, yo vengo todos los domingos, yo me congrego regularmente, yo adoro al Señor. Esta es una advertencia para todos, porque todos pueden ser vulnerables. Por un lado, el Señor nos permite ver su gran juicio y poder, lo que vendrá sobre los impíos. Es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. El juicio, el hervor de fuego que les espera a los que se vuelven enemigos de Dios. Su juicio será terrible para los apóstatas y ninguno logrará escapar de ese castigo. Por otro lado, el Señor nos muestra la manera en que podemos vivir la vida cristiana. El Señor nos deja ver la certeza de su promesa, de su herencia para los suyos, para peregrinar y perseverar con fe mirando a ese cumplimiento. Y en eso mismo el Señor nos está preservando. ¿Cómo no obedeceremos a sus llamados si esta es la única manera en que llegaremos a la meta? Si esta es la manera en que somos protegidos por el Señor. ¿Cómo no lo haremos si sabemos que todo esto viene como fruto de estar en Él? Hermanos, no
dejemos de temer al Señor. No nos relajemos. Menospreciar la benevolencia y el favor de Dios es un pecado muy grande. A menudo vemos que las personas están insatisfechas, que nada es suficiente y están siempre desanimados. Pero Cristo y su obra es lo mejor, es inmejorable. La respuesta siempre es no puedo ofrecerte algo más que Cristo. No hay más. Es inmejorable Cristo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más anhelas? Tienes a Cristo. Hermanos, hoy es día de arrepentimiento para todos, para todos. Mantengamos nuestra confianza y batallemos juntos en la fe, porque el galardón es grande. Realmente el creyente puede dar a conocer su fe a lo largo de su vida. Yo a veces, la idea es que como que si una persona confesó, creyó, ya es declarado creyente, y yo creo que eso no es así. Realmente vemos su fe cuando la persona permanece tiempo. Por eso a veces decimos, todavía la Santa Cena no, ¿sí? Espera, queremos conocer tu vida, tu participación, porque realmente esto se ve a lo largo de la vida, en la constancia, ante el sufrimiento, ante las luchas. El mismo sufrimiento, como decíamos, es usado en la sabia voluntad de Dios para hacer crecer más a los creyentes, porque a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Es incluso evidencia de que Cristo está en nosotros. No podríamos permanecer firmes sin Él. Caminemos con la comunidad del pacto, en unidad, en servicio mutuo. La fe verdadera tiene buenas obras. Es el fruto que evidencia. Mire que eso tiene que ver con la iglesia local, hacer bien a los mismos hermanos. Usted fue puesto aquí con un propósito. Nosotros somos de los que avanzamos con fe y perseverancia, no los que retroceden. Y la Escritura dice algo muy claro: el que tiene oídos para oír, oiga. La palabra es clara, entendible. La luz de Cristo ha sido puesta sobre nosotros y es puesta para alumbrar esos lugares oscuros de nuestras vidas. Y el Señor nos llama a usar esa luz, a responder a su llamado. Quienes crean al Señor obedecerán. Oremos, hermanos.